Buen día. El día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestro programa. El día de hoy estamos integrados por las internacionalistas Viviana Galeano y Lourdes Espósito, el politólogo Nahuel Villagra, la periodista Laura Valentina Torres y quien les habla, Alexandra Lozano. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los gigantes digitales. Vamos a intentar hacer un equilibrio entre la exposición y la expansión. Bueno, es importante que yo diga que pues las telecomunicaciones se han expandido de forma pues gigantesca, a pasos grandísimos. Han acortado las fronteras, han hecho las distancias cortas. También estas telecomunicaciones han alcanzado todo aspecto, el aspecto político, social, económico. Todos nuestros aspectos personales también los ha logrado acoger. Y cometemos un error de que cuando hablamos de globalización hacemos referencia a un proceso que ya finalizó. Pero no, este proceso sigue renuevándose día con día. Vamos en el día de hoy, vamos a hablar sobre dónde están nuestros datos personales, qué pasa con nuestros datos personales cuando los subimos a las redes, a la línea. Entonces, también vamos a hablar de los intereses de los estados, los intereses que estos tienen sobre esta información y todo lo que es el grupo GAFA. También vamos a intentar enfocar este tema a una teoría de las relaciones internacionales. Entonces le doy paso a mi compañera para que explique un poco mejor qué vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, como le dice mi compañera Alexandra, es muy importante dar también un contexto actual de cómo se encuentran estas empresas en el sistema internacional. Debido al confinamiento que pues ya todos hemos vivido a raíz del COVID-19, las aplicaciones más importantes que se han posicionado en el mundo han sido Facebook, Instagram y TikTok. Gracias a los confinamientos prolongados, los dispositivos móviles han hecho que sea como la única forma de comunicarnos y distraernos como de una forma segura. También de obtener ingresos extras gracias al desempleo masivo que hubo en el confinamiento. Hay un caso en específico que es TikTok, que es una empresa china de reproducción de videos. Esta aumentó exponencialmente su base de usuarios, pues producto a las restricciones en el 2020. Ya cuenta con más de 500 millones de usuarios activos, principalmente jóvenes y adolescentes de Estados Unidos, y pues ya en este país es considerado como un peligro de seguridad nacional. ¿Por qué? Pues de nuevamente nos remonta al Big Data, como lo decía mi compañera Alexandra. Hay dos escenarios que distorsionan como la situación. En este caso, los procesos electorales y el marketing, porque pues, estas aplicaciones han ayudado que la influencia ya se han utilizado como estrategias para cambiar el pensamiento de los votantes. También, bueno, esto trasciende también a una relación internacional, ya que estos datos generados, eh, estos datos generados como ya dan una perspectiva más certera de como quién es el posible votante de una persona. Pues este es el caso como de las votaciones en Estados Unidos el año anterior, y también pues esto alteró supuestamente el proceso electoral, y pues es un producto de la globalización que se ha tenido últimamente, y pues que ya es una herramienta fundamental estas aplicaciones para la globalización. Bueno, en cuanto a los actores que participan de todo este contexto, podemos entender cómo gracias a los avances tecnológicos y cómo nosotros como sociedad nos moldamos a estos, entre los principales actores encontramos a los más mencionados en cualquier análisis internacional, los estados. Todos los estados son actores internacionales por la relevancia e influencia que tienen. Países como Estados Unidos, China o la Unión Europea en plenitud son algunos de los más comunes a la hora de analizar el contexto digital del mundo. A la par de los estados, organizaciones no gubernamentales interestatales como las empresas, donde encontramos al grupo GAFA, compuesto por las multinacionales más importantes en el rubro de datos, Google, Amazon, Facebook y Apple, han ganado una importante relevancia a lo largo de estos años. Por último, podemos identificar al actor que nos representa a todos nosotros, los individuos, aquellos que son el centro de las políticas digitales y de quienes provienen la mayoría de los datos existentes.
Bueno, y entrando ya un poco a las teorías dentro de las que se puede catalogar esto y luego de haber enmarcado los actores que intervienen y se relacionan en el ámbito de la digitalización en tiempos de globalización, denotamos que el mismo necesita de la mirada de una reflexión globalista basada en el enfoque de la interdependencia, que es lo que observamos allí, para proponer debates y identificar las problemáticas actuales en torno a la temática y brindar también las soluciones a las mismas. Siguiendo esto, entendemos al mundo como una red de interacciones en la que participan gran cantidad de actores, como se ha indicado, tales como los estados, las organizaciones internacionales, las ONGs, los medios de comunicación y los grupos económicos y financieros. Como tal, los estados pierden importancia como actores principales debido a la expansión de la interdependencia global y la creación de una economía mundial fuera de su control, en la cual las operaciones como tal son llevadas a cabo primordialmente por compañías multinacionales que atraviesan las fronteras y cuyas transacciones económicas invaden cada territorio del mundo. Exactamente como dice Viviana, la teoría globalista viene a proponer dejar de lado los paradigmas clásicos de las relaciones internacionales donde el Estado es el actor central para pasar a dar lugar a actores no estatales. Esto también viene acompañado de un cambio en las reglas del juego y en las relaciones de poder que se tiene. Tanto podemos ver que una empresa transnacional, la cual es un actor no estatal, puede llegar a ser mucho más importante como actor internacional que un Estado. Esto debido a que la empresa va a poseer una capacidad mayor para influir sobre otros actores internacionales en comparación con la capacidad del Estado que tiene actualmente. Como han ido cambiando los escenarios internacionales, también han ido cambiando la capacidad de los actores en los mismos. Es necesario ver cómo el papel de las empresas se ha vuelto algo fundamental en el mundo contemporáneo. Y es acá donde lo estamos viendo con la digitalización, con el Big Data y con los datos masivos. La capacidad de recolección y acumulación de datos les ha provisto a las empresas de un poderío incluso mayor al de varios estados. Ejemplos de estos es el capital de Apple, de unos 850 mil millones de dólares. Si en un contexto imaginario entendiéramos a Apple como un país, este tendría un tamaño similar al de la economía turca, holandesa o suiza. Es por esto como podemos ver que los poderes han cambiado, la digitalización está en marcha y también eh, se han visto redes transnacionales en lo que es esto, por lo cual la teoría globalista nos ayuda a visibilizar todo lo que conlleva la digitalización acompañada de la globalización. Bueno, ya para finalizar nuestro programa, quiero hacer una última pregunta para nuestro politólogo o nuestros internacionalistas, que es la siguiente. ¿Qué proyecciones o visiones pueden realizar del impacto que está generando la globalización en el sistema internacional y en la forma de llevar a cabo las relaciones internacionales? Bueno, muy buena pregunta. Nuevamente, y en base a todo lo discutido, podemos entrever cómo la globalización permite la irrupción de nuevos actores que compiten con los estados en cuanto al papel que juegan en todo este mercado. Estos actores participan y definen un gran multilateralismo en el que los datos y la tecnología en general se vuelven el eje principal de las relaciones. Las personas se vuelven una especie de insumo y cada aspecto de su vida se ve transversalizada por algoritmos y aplicaciones que intentan recolectar la mayor cantidad de información sobre ellas. Si te pones a pensarlo detenidamente, es algo aterrador el poder que poseen todos estos organismos. Toda esa información sin precedentes, sin límites, que pueden utilizar para cualquier cosa que escapa a nuestros conocimientos. Debido a la gran importancia que este tema está ganando con el pasar de los años, yo creo que, si queremos evitar problemas futuros relacionados a esto, debe existir un marco legal lo suficientemente completo como para garantizar la seguridad online de todos aquellos que usamos el Internet en la cotidianidad, pero también que les garantice a las empresas la utilización de cierto porcentaje de esta información, pues, si bien es cierto que los límites de la utilización son difusos, generalmente son empleados para campañas publicitarias o cosas que lo único que hacen es facilitar nuestra vida. Muy bien, pues teniendo en cuenta lo que acaba de decir Nahuel y la pregunta que nos hizo Alexandra, en términos generales, ¿ustedes creen que haya o hay una modificación en los intereses de los estados y en las formas en que se utilizan para posicionarse en el sistema internacional?
Bien, en consonancia con tu pregunta, Laura, podemos decir que sí, que hay cambios en todo lo que es el sistema internacional y que hay modificaciones que vienen de la mano de lo que nos estaba contando Nahuel en base a la digitalización, a los vacíos legales, a cómo se van a utilizar estos datos masivos y lo vamos a ver plasmado en que los intereses ya no son los mismos y en unas cuestiones de seguridad internacional va a haber como una securitización en cuanto a estos datos plasmado también en lo que nos mencionaba nuevamente Nahuel, por ejemplo, procesos eleccionarios o a la hora del marketing digital. Vamos a notar, como ya venimos notando desde el principio de la década, un sistema internacional que ya no está compuesto solamente por actores estatales, sino que empiezan a irrumpir o emerger en el sistema con cada vez mayor fuerza y desajustando un poco lo que es la balanza del equilibrio o las relaciones de poder, instituciones y, actores no estatales, por ejemplo, instituciones, organismos no internacionales, empresas, las relaciones transnacionales empiezan a cobrar más poder y creo que esto también va a venir de la mano de un nuevo desafío para los estados. Hoy en día la digitalización supone un poco de injerencia o intervención en su soberanía que se va a ver plasmada en lo que podemos notar como de la mano nuevamente de los vacíos legales, viendo que no se pueden regular los estados. Estas operaciones o estas líneas transnacionales que surgen eh, no logran ser satisfechas por la parte de seguridad de los estados, por lo cual van a tener que suplir estas demandas y una de las opciones que tienen o posibilidades que tienen, ya sea ir de la mano de ser un actor estatal y responder estas demandas o ver cómo regularlo, o adaptarse de una forma universal y generar conferencias o declaraciones en conjunto, ya sea en un ámbito más universal o en un ámbito regional, para poder alcanzar y ver cómo regular estas cosas que a futuro pueden empezar a ser un poco más problemáticas. Lo veíamos también en la pandemia. Bueno, y es que así es, como ya sabemos, la pandemia ha sido un tema de debate. Llega un momento en el que nadie lo imaginaba y nos toma por sorpresa, cambió drásticamente el estilo de vida del mundo. Y bueno, el tema de la era de la digitalización no ha sido ajeno a esto y ha traído consigo ventajas y desventajas. Por un lado, ha generado que las brechas por el COVID en cuanto a comunicación se trata sean más cortas, pero también ha generado estemos todos expuestos a ser víctimas del uso indebido de nuestros datos. La pandemia, como sabemos, transformó todo, aumentó la inseguridad. Si vamos particularmente al caso de las redes sociales, indudablemente fue la época de estas, ¿no? Las descargas de redes como Facebook o Instagram se duplicaron en comparación con años anteriores. Salieron a la luz aplicaciones poco conocidas, como es el caso de TikTok, que terminó siendo un hit, y es así como vemos ese enfrentamiento entre estas potencias, ya que TikTok es chino y Facebook, que como sabemos abarca las principales redes sociales, es de origen estadounidense. Esto lo que demuestra es ese enfrentamiento constante por la hegemonía, no solo entre los estados, sino entre otros actores, como en este caso las multinacionales. Es muy interesante el aporte que nos hizo Viviana, ya que nos comenta la dimensión que cobró en la digitalización la pandemia. El hecho de el haber estado aislados en nuestras casas hizo que nos conectáramos más y generáramos muchos más datos de lo que podríamos haber generado haciendo una vida normal, lo cual conlleva a otros cambios que también aceleraron en este cambio del sistema internacional. Esto fue un hito o un hecho histórico que terminó haciendo que todo se ve más rápido y que en el sistema internacional, como hemos podido ver a lo largo de la historia, los hechos históricos van haciendo que se cambie el sistema, que cambien las balanzas de poder y que cambien las potencias hegemónicas o que cambien las condiciones o las reglas del juego. Esta no fue la excepción y también podemos ver cómo al lado de la pandemia y de la digitalización se vio plasmada en la guerra comercial que tenían China y Estados Unidos y es al día de hoy que ellos compiten porque la balanza comercial quede favorable para su propio lado y es una de las cuestiones a ver en cuanto a la digitalización y a la Big Data, sobre todo también teniendo en cuenta los procesos eleccionarios que hubo en Estados Unidos y observando también a futuro cuál va a ser el accionar de la Unión Europea en debatirse de si le es fiel a su aliado de siempre o si también prioriza algunos acuerdos comerciales
con lo que es China, y también se ven plasmado cuál va a ser su accionar a la hora de tener en cuenta esto de la digitalización y de cuánto va a significar en la modo de la soberanía para ellos. Todo eso que nos acaban de decir es muy, muy interesante. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, debemos finalizar el programa. Quiero agradecer a mis compañeros por participar en este programa y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias y un feliz y hermoso día.